Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 97. Estamos en el libro de Éxodo y vamos a estar considerando los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 comienza con la conversación entre Dios y Moisés en el monte Horeb, mientras Moisés apacentaba las ovejas de su suegro. Noten de inmediato que Ruel es llamado Jetro en el primer verso. Los dos son uno y el mismo, el suegro de Moisés. El acontecimiento de este capítulo y el que sigue es sobre el monte Horeb en la península de Sinaí. Algunos eruditos piensan que el monte Horeb de este capítulo y el monte Sinaí mencionado durante el resto del libro sean actualmente el mismo lugar. De todos modos, es importante notar que Moisés conocía la región, ya que pasaría un largo rato en la región con el pueblo de Israel más luego. Noten en el verso 2 que el escritor, posiblemente Moisés mismo, indica que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo. Este es el mismo Malach Yahweh o ángel de Jehová mencionado en el libro del Génesis. Su aparición a Moisés en este instante es interesante por cuanto la zarza ardiendo no se consumía, agarrando la atención de Moisés. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, indicando que el desierto de Oreb era solo desierto en que era aislado de la ciudad de Madián. No debemos pensar en el desierto de Oreb como solo arena y calor, aunque definitivamente estaría bastante caloroso. El lugar era un lugar de apacentar ovejas y entre el calor del día y los campamentos de los pastores regionales, los incendios eran bastante comunes. Sin embargo, esta zarza no se consumía. Noten bien el verso 4. Al llegarse a la zarza, el ángel de Jehová lo llama de en medio de la zarza. Deben notar que ya no es referenciado como ángel, sino solo Jehová, y luego Dios. Esto es una indicación de la divinidad del ángel de Jehová y refuerzo para el hecho de que el ángel de Jehová era actualmente Jesús en el Antiguo Testamento. Jehová envía a Moisés a quitar su calzado, ya que la tierra que pisaba era santa. Era santa la tierra por la presencia de Dios en ella en el momento. Miren la revelación de Jehová a Moisés. Se menciona como el Dios de su padre, indicando que Abraham fuera hombre temeroso de Dios, y también menciona a Abraham, Isaac y Jacob, lo cual viene a ser significante porque indica que Moisés, aunque fue criado como hijo de la hija de Faraón, tuvo la oportunidad, recuerden que fue criado por su madre, de conocer la historia de su gente por el linaje de Israel. Noten que Moisés cubre su rostro por temor de mirar a Dios en este instante. Dios le explica que había visto la opresión de Israel y que había escuchado el clamor del pueblo. El propósito de su encuentro con Moisés, Dios diciéndole que había descendido, era de liberar a su pueblo de la opresión de Egipto y la servidumbre. También es para darle la herencia prometida a sus antecedentes. Noten que la tierra de Canaán es mencionada en el verso 8 como una tierra cual fluye leche y miel. La indicación es que la tierra era una tierra deleitosa. En el verso 20, Jehová le indica a Moisés que desea que él descienda de nuevo a Egipto para confrontar al faraón. Deben notar que este faraón no era el padre de quien lo prohijó, sino probablemente un hijo del faraón que murió, indicando que Moisés lo hubiese conocido en función de tío. Aunque Dios le dice que este faraón no buscaba su vida, es muy probable que Moisés le fuera conocido. Noten en el verso 14 que Jehová se revela a Moisés como yo soy el que soy y no como Jehová. Las referencias a Jehová en este capítulo son porque el capítulo fue escrito con un conocimiento posterior a los acontecimientos del capítulo. Es decir, que Moisés no conocía a Dios por su nombre Jehová todavía cuando aconteció este evento, pero sí conocía a Jehová por ese nombre cuando escribió el libro. Veremos luego que esa revelación viene en otro discurso entre Dios y Moisés. Mientras tanto, Moisés conoce a Dios por este título, Yo soy. Si la traducción cual estás leyendo utiliza el título Jehová en el verso 16, es por el mismo motivo cual acabo de explicar. La palabra es actualmente Haya en el hebreo, cual significa ser. Esto es distinto al tetragrama cual ha venido a ser traducido como Jehová. YHWH. Noten que Moisés primero había de hablar con los ancianos de Israel para explicarles lo que Dios le había revelado sobre la liberación del pueblo. Moisés había de pedirle al faraón que soltara el pueblo para servirle a Jehová por 3 días. Sin embargo, el faraón no había de soltarlos tan fácilmente y Jehová le indica a Moisés que el proceso sería para Dios exhibir su autoridad en Egipto.
Noten en los versos 21 y 22 que el pueblo de Israel había de despojar a Egipto en su salida. Aunque en este instante se menciona que pedirían plata, oro y vestidos, los mismos egipcios se los ofrecerían para que más rápidamente salieran de Egipto luego de la 10ª plaga. El capítulo 14 sigue, 4, sigue el discurso entre Dios y Moisés, mencionando algunas protestas de Moisés en cuanto a regresar a Egipto, hablar con el pueblo y presentarse frente al faraón. La primera protesta de Moisés es en cuanto a su credibilidad ante el pueblo de Israel. En respuesta a esta protesta, Jehová le da 3 señales a Moisés para convencer a los hijos de Israel sobre su encuentro y comisión. El primero se encuentra en los versos 2 al 5. Moisés había de tirar su vara en tierra y se convertiría en culebra. Noten que Dios lo manda a tomar la culebra por su cola en vez de por la cabeza. Esto sería un peligro bajo circunstancias normales en las cuales una culebra pudiera voltear y morderlo. Sin embargo, Dios muestra su poder en que la culebra se vuelve a convertir en vara. La segunda señal se encuentra en los versos 6 al 8. En esta señal, Moisés había de meter su mano en su vestido y se llenaría de lepra. Al volver a meter su mano en su vestido, volviera a la normalidad. La tercera señal se encuentra en el verso 9, donde Dios le dice que tomará de las aguas del río y las echará sobre la tierra. Al caer sobre la tierra se convertirían en sangre. Estas 3 señales tratan implícitamente con Satanás en forma de la culebra, la carne en forma de la lepra y la muerte en forma de la sangre. Luego de que Dios le diera las 3 señales para convencer al pueblo, Moisés protesta de nuevo diciendo que no es hombre de palabras para hacer lo que Dios le pedía. Noten que Moisés dice ser tardo en el habla y torpe de lengua. Aunque Dios dice que estaría con Moisés y le ayudaría a hablar cuando le fuera necesario, Moisés indica en el verso 13 que su entendimiento era que Dios enviaría a alguien quien hablara por él. Noten la descripción de Dios en el verso 14 como habiéndose enojado con Moisés por sus palabras. En respuesta a esta protesta, Dios le dice que enviaría a Aarón, su hermano, para que le sirviera de boca a Moisés. Noten la descripción de su función en el verso 16. Aarón sería como boca para Moisés, pero Moisés sería como Dios para Aarón. Los versos 18 al 31 describen cómo Moisés hace planes para descender a Egipto, buscando la bendición de Jetro, su suegro. Al recibirlo, Moisés empieza el viaje de regreso a Egipto y el verso 19 indica que Dios volvió a hablarle a Moisés de nuevo en Madián. Esto es significante por cuanto el resto del capítulo incluye una historia por el cual no se nos ha dado contexto. Noten en los versos 22 y 23 que Jehová menciona a Israel como su primogénito y que por no soltar al pueblo de Israel, Dios le iba a matar al primogénito de Faraón. Deben notar que el pleito aquí es explícitamente entre Dios y Faraón, indicando que hubiese alguna oportunidad de gracia para los egipcios quienes oyeran la voz de Dios. Jehová iba a matar el primogénito de Faraón, no necesariamente los primogénitos de Egipto. En los versos 24 al 26 leemos acerca de un acontecer con Séfora y Moisés luego de que Jehová le hubiese salido al encuentro para matar a Moisés. Aunque no se nos dice nada en cuanto al motivo de este escenario, lo probable es que Moisés o hasta Séfora misma haya recibido instrucciones de circuncidar a su propio hijo antes de descender a Egipto. Moisés había de ser el portavoz de Dios ante el pueblo hebreo y el faraón. Era necesario que cumpliese con los requisitos del pacto abrahámico si Dios le había de dar la victoria en Egipto. Séfora cumple con su deber de circuncidar a su hijo y llama a Moisés esposo de sangre, lo cual probablemente relacionaba a su vista cultural de la circuncisión. El capítulo termina contando que Moisés y Aarón descendieron a Egipto y hablaron con los ancianos de Israel, mostrándoles las señales, y el pueblo creyó y adoró a Dios. El capítulo 5 contiene la primera visita de Moisés y Aarón al faraón. Las palabras de Moisés y Aarón son optimistas en que deseaban una respuesta positiva del faraón a pesar de que Dios le había dicho que no sería así. Sin embargo, le insisten que Israel les saldrá al desierto a adorar a Jehová por 3 días. Noten las palabras del faraón en el verso 4, cuales incluyen a Moisés y Aarón en el mandato de regresar a sus tareas.
Aarón probablemente estuviera bajo el mando de los egipcios aún, pero Moisés había entrado como hombre libre a Egipto. Noten también la osadía del faraón en cuestionar quién era Dios en el verso 2. El resultado de su primera reunión con el faraón es que éste pensara que los hijos de Israel estuvieran ociosos sin suficiente trabajo, por lo cual pensaban sobre un tiempo libre para adorar a Dios en el desierto. En un intento de impedir que el pueblo siguiera pensando en salir de Egipto para adorar a Dios, el faraón manda a que no se les diera ya paja a los trabajadores, cuadrilleros quienes hacían los ladrillos, pero que se les exigiera la misma carga de trabajo. Deben notar en el verso 14 que 2 días luego de la orden, y lógicamente en la primera reunión de Moisés y Aarón con el faraón, se les llama a cuenta al pueblo y se les trata severamente para que hicieran la labor de hacer los ladrillos sin la provisión de la paja. En el verso 20 se nos indica que estos ladrilleros vieron cuando Moisés y Aarón salían de la presencia del faraón y se les acercan para protestar. Esto parece indicar que Moisés y Aarón estuvieran frente al faraón por días consecutivos intentando razonar con él. Sin embargo, el faraón no quiso escucharlos. Mientras tanto, el pueblo protestaba diciendo que Moisés y Aarón habían provocado la muerte de su pueblo a manos de Egipto. Desesperado, Moisés se acerca a Dios y le pregunta por qué lo había enviado a Egipto para afligir a su pueblo. Noten las palabras de Moisés en el verso 23, indicando que Moisés anticipaba que el proceso de la liberación fuera simple y rápido. Estos han sido los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Éxodo. Espero les sean de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.